Conducir durante horas interminables hace cosas raras en la cabeza. Te entra una especie de sueño que va comiendo tu percepción de la realidad hasta que el mundo exterior se convierte en una película borrosa proyectada en una pantalla lejana. Mi ruta era tan remota que completarla en 8 horas era casi imposible. Un taller mecánico a 3 horas de nuestra base pedía piezas seguido, y el viaje de ida y vuelta, sin problemas de tráfico, se llevaba prácticamente toda la jornada. Otros talleres de la zona también pedían entregas, pero con menos frecuencia. ¿Conoces esa sensación cuando te metes de lleno en una canción o cuando te fijas en un pensamiento y todo lo demás desaparece y te pones en automático? Sigues moviendo el volante, pero solo por reflejo, como si tus manos fueran de otra persona. La carretera era de 2 carriles y atravesaba un bosque estatal, donde los animales eran un peligro constante. Había que estar atento sí, o terminarías con un ciervo incrustado en el capó, como mejor opción. Había oído historias de conductores que se habían estampado contra osos, y eso era algo que quería evitar a toda costa. En una reunión, propuse poner una barrera metálica enorme en la parte delantera del camión, como los quitapiedras de las locomotoras antiguas. Me parecía una idea brillante y práctica. Mi jefe ni siquiera se la tomó en serio. Se rió nervioso. Hizo un gesto de desprecio y mi propuesta se fue al carajo. Así que ya te imaginas por qué ponerte en automático era muy peligroso en esas condiciones. Y aún así, ahí estaba yo, cruzando el bosque con la mirada perdida, escuchando música con auriculares, apenas consciente de lo que pasaba a mi alrededor, flotando en una burbuja de aburrimiento y cansancio. Las horas manejando solo por caminos vacíos provocan exactamente eso. No recordaba haberme cruzado con otro vehículo, ni siquiera en sentido contrario. Por lo que sabía, el apocalipsis zombie podría haber pasado y yo ni me habría enterado, encerrado en mi burbuja rodante. Hasta el paisaje era aburrido. No había variedad de árboles que rompieran la monotonía. Solo pinos. Kilómetro tras kilómetro de pinos en filas perfectamente rectas, como soldados de un ejército verde interminable. Así que cuando algo grande y marrón apareció de repente frente a mi camión, no tuve tiempo ni reflejos para frenar o esquivar. Le di de lleno, causando un daño catastrófico e instantáneo. El airbag explotó contra mi cara, golpeándome la frente y dejándome sin visión. Siempre me había preguntado cómo un malvavisco gigante inflándose hasta explotar podía servir para algo en un accidente, y en ese momento la pregunta me parecía mucho más real. Apenas pude llevar el camión al arcén. No hizo falta que apagara el motor. Tosió 2 veces y se murió, como si el camión hubiera soltado su último aliento. Me quedé sentado con las manos temblorosas y la respiración cortada, esperando que mi cerebro se calmara lo suficiente para decirme qué hacer. En ese momento, solo veía el choque una y otra vez, como si necesitara revivir lo que acababa de pasar. Finalmente, desperté del shock y me bajé a ver los daños. Era como una instalación de arte moderno, una escultura abstracta de metal retorcido. El parachoques, la parrilla y el capó se habían hundido hasta el parabrisas. Había un agujero enorme donde antes estaba el radiador. Me arrodillé y vi chorros de líquido saliendo de varios puntos. El anticongelante, el aceite y la gasolina se mezclaban en un olor dulzón y asqueroso. Miré cómo el río de fluidos de mi camión bajaba por el terraplén y se filtraba entre la hierba, como si el vehículo estuviera desangrándose en el suelo. Seguí revisando los laterales para completar mi evaluación. Los daños eran irreparables. Ese camión no iba a moverse nunca. Volví al lado del conductor y miré la carretera en ambas direcciones. Ningún coche. Llevaba más de 2 horas en esa carretera y no recordaba haber visto otro vehículo. Claro, con lo distraído que iba, podría haber pasado uno y ni me habría dado cuenta. Y precisamente por eso,
estaba en esa situación. ¿Por qué demonios hacemos entregas tan lejos? Pensé, sabiendo que la respuesta era el dinero. Siempre el dinero. Al rodear el camión, vi una chispa en el motor, donde la chapa se había doblado y dejaba ver el interior. Era una chispa pequeña pero peligrosa, bailando entre cables pelados. Mierda. La batería. Salí corriendo hacia la cabina, agarré mi teléfono y me alejé del camión lo más rápido que pude. Cuando estuve a unos 50 metros, frené y me di la vuelta, esperando que el camión explotara en una bola de fuego gigante como en las películas, con llamas devorando el cielo gris. Sentí alivio y decepción a la vez cuando la explosión no llegó. Me senté en el terraplén y esperé. Pasaron 10 minutos y nada. Miré mi teléfono y, por suerte, no estaba roto. Pero no tenía señal. No debería haberme sorprendido, porque ya había hecho esa ruta antes y sabía que no había cobertura desde que entrabas al bosque hasta que salías. Y eso habría sido como una hora después, si el camión hubiera ido a 55 millas por hora. O al menos, eso es lo que le decía a mi jefe que conducía. Llegó el momento de decidir. ¿Me quedaba junto al camión, que era mi único refugio? ¿O caminaba hacia mi destino esperando que alguien con buenas intenciones me recogiera? Eso me llevó a otra pregunta. ¿Cómo sabes que un desconocido tiene buenas intenciones con solo mirarlo? Había leído una historia sobre una anciana de apariencia inofensiva que se mudaba de pueblo en pueblo. Se convertía en la vecina más servicial y encantadora que puedas imaginar. Todos los que la conocían decían que era la vecina perfecta. Meses después de instalarse y ganarse la confianza de la comunidad, los niños empezaban a desaparecer. La mujer se mostraba preocupadísima, ayudaba en las búsquedas, llevaba pasteles a los padres y se quedaba con ellos todo el tiempo. Poco después, la anciana también desaparecía. La policía entró en su casa y encontró los restos de los niños. Había hecho cosas horribles con ellos y luego los había descuartizado. Encontraron paquetes de carne molida en el congelador, cada uno con un nombre. Y en la basura, envoltorios de carne. Y en la encimera, fuentes de horno apiladas. La policía descubrió que les daba a los padres pasteles hechos con sus propios hijos. Lo peor era que algunos vecinos la defendían. Decían que ella nunca podría hacer eso, que seguro era otra persona y la anciana estaba pagando por algo que no había hecho. Así de fácil es engañar a la gente. Hasta un periodista sensacionalista la llamó Gretel. ¿Qué le pasa a la gente? Con esa historia en la cabeza, descarté por completo hacer autostop. Si alguien se paraba, tal vez le pediría que llamara a una grúa cuando llegara al pueblo. Pero no pensaba subirme al coche de un desconocido, a menos que llevara gas pimienta. Pero eso estaba prohibido por la empresa. Es curioso cómo la empresa puede ponernos cámaras para vigilarnos, pero no nos deja protegernos en una emergencia. Nunca entendí esa contradicción. Y entonces se me ocurrió. La cámara. Corrí al camión y saludé como loco delante de la lente, sin saber si alguien estaba mirando o si el dispositivo podía transmitir desde allí sin cobertura. Encontré una servilleta y escribí un mensaje con letras temblorosas. Choque con animal. Camión dañado. Varado. Enviar ayuda. Puse el número de la carretera y la distancia aproximada al pueblo, y colgué la servilleta en la pared junto al asiento del conductor. Me quedé ahí un rato, esperando sin saber exactamente qué. No tenía forma de saber si la cámara funcionaba o no. Quizás se había apagado horas antes del golpe. Eso me dio curiosidad. Nunca llegué a ver qué había golpeado. Solo sabía que era grande y marrón. Salí otra vez del camión y fui a la parte delantera. Había pelos pegados al parachoques y al capó, gruesos y oscuros. Los fotografié con el móvil. Luego hice fotos del resto de los daños. Mientras fotografiaba el parachoques, vi una mancha oscura en el suelo. La fotografié
y amplié la imagen. No era de ninguno de los líquidos del camión. Miré mejor y vi otra mancha cerca del borde de la hierba, que se adentraba en el bosque como un camino oscuro. No puede ser, pensé. ¿He herido a algún animal y ahora está arrastrándose por el bosque, medio muerto? Mis opciones acababan de aumentar. Quedarme junto al camión, pedir un aventón si alguien pasaba, caminar al pueblo, seguir la sangre y ver cómo estaba el animal. Ninguna era perfecta. Cada una tenía pros y contras. No podía simplemente tirar una moneda, a menos que hiciera un torneo eliminatorio para decidir. Y con el aburrimiento que tenía, no sonaba tan mal. Miré al cielo. El sol brillaba fuerte, con solo algunas nubes. Pero rodeado de pinos altos a ambos lados, apenas veía el cielo. Deambulé media hora esperando a que pasara alguien. Como no pasó nadie, empecé mi torneo de opciones. Después de una competencia reñida, seguir la sangre ganó. Escribí una nota diciendo que mi camión se había averiado, con el número de la empresa, mi nombre y mi teléfono. La pegué en la ventanilla del conductor. Respiré hondo mirando la sangre en el arcén. Luego di un paso hacia el bosque y seguí el rastro hasta el borde. Miré la pared de árboles. Lo que parecía una barrera impenetrable se abría. Los árboles estaban separados varios pies entre sí, así que podía caminar sin problemas. El suelo estaba cubierto de agujas de pino que ahogaban cualquier otra planta. El aire no se movía. Afuera soplaba una brisa suave, pero bajo los árboles parecía estancado, casi rancio. Hasta la luz del sol costaba pasar entre los gigantes verdes que estaban ahí desde hacía siglos. Eran enormes. Los troncos medían fácilmente 3 pies de ancho, algunos más. Me quedé mirando las copas a 100 pies de altura y por un momento olvidé lo que estaba haciendo. Miré a mi alrededor y seguí buscando el rastro de sangre. La alfombra de agujas lo hacía fácil, no tenía que apartar maleza ni nada. Me sorprendió lo regular que era la sangre. No era como cuando sangras mucho al principio y luego menos. El flujo se había mantenido constante todo el camino. Era casi como un rastro de migas de pan que me llevaba hacia la criatura herida. No había pensado qué haría cuando la encontrara. Supuse que lo decidiría en el momento. Cada vez más adentro. El sendero empezó a hacer zigzags. Recto un poco a la izquierda, luego otra docena a la izquierda. Noté que, aunque hacía curvas, en general iba en línea recta alejándome del camión. Por alguna razón, eso no me preocupó entonces. Supongo que estaba concentrado en ver qué tan grave era la herida del animal. Para ser sincero, me sorprendía que pudiera caminar después del golpe. Atropellar a la mayoría de los animales a 55 millas por hora los mata al instante. ¿Por qué eso no me alarmó? No lo sé. Me paré y miré las hileras interminables de árboles. Algo llamó mi atención y saqué el teléfono para fotografiarlo. A unos 50 pies había un árbol con una protuberancia rara en el tronco. Ningún otro árbol la tenía y no parecía una rama rota. La punta era redondeada, sin los bordes afilados de una fractura. Miré la foto en el teléfono y amplié. Esa protuberancia tenía algo que los demás árboles no tenían. Ojos. Levanté la vista lentamente hacia el árbol y la protuberancia había desaparecido. Se me heló la sangre. Volví a mirar la foto y confirmé que la protuberancia estaba a unos 8 pies de altura. Lo que fuera, era grande. Al mirar otra vez, la protuberancia había vuelto, pero ahora en un árbol a la izquierda, y más cerca. Decidí que ya había tenido suficiente de ser rastreador y empecé a volver al camión. Con todas mis fuerzas, evité correr. Me di la vuelta y caminé derecho hacia donde había venido. Mi mente me decía que saliera corriendo,
pero sabía que correr provoca persecución. En el fondo sabía que si corría, me atraparía. Eso no impidió que mirara por encima del hombro mientras avanzaba lo más rápido que podía, sin parecer que lo hacía. No veía el borde del bosque ni la carretera, pero estaba seguro de que iba bien, aunque el poco cielo que se veía se había vuelto gris. Sin el sol como referencia, estaba perdido. La luz bajaba aunque sabía que apenas era media tarde. Al mirar atrás, vi una cabeza asomando detrás de un tronco. Cada vez que miraba, estaba un poco más cerca. Bajé la vista al suelo y vi que ya no podía ver el rastro de sangre. Me detuve y me escondí detrás de un árbol. Mis ojos buscaban desesperadamente a izquierda y derecha el camino rojo que me llevaría de vuelta a la seguridad del camión destrozado. Mientras estaba ahí, con la mente acelerada, tratando de decidir qué hacer, oí pasos suaves acercándose al otro lado del tronco. Olía a animal mojado y oí resoplidos, seguidos de un gruñido bajo. Clavé las uñas en la corteza mientras un río amarillo bajaba por dentro de mis pantalones. Me quedé completamente quieto mientras los resoplidos se hacían más fuertes. Podía sentir su aliento y el olor a muerte de su respiración. Cuando pasó al frente del árbol, oí un gruñido grave. Me pregunté cuándo habría comido por última vez, sabiendo que yo sería el siguiente. Me temblaba todo el cuerpo mientras la criatura se paraba a 2 pies de mí y me miraba de arriba a abajo. Solo podía ver con horror cómo elegía los mejores cortes para devorar primero. La miré. A esa cosa, a ese monstruo cuyo nombre nunca pronunciaría aunque por algún milagro saliera vivo de allí. Decir su nombre solo trae burlas y, si insistes demasiado, una visita al manicomio Sunnyside. Medía fácilmente 8 pies y estaba cubierto de pelo marrón. Sus ojos me atravesaban, me paralizaban hasta los huesos. Tenía la boca entreabierta y podía ver los colmillos. Mis ojos bajaron de la cabeza a los pies, viendo las garras en los brazos enormes. Al llegar a su cintura, vi una mancha oscura con sangre seca. Supe que era donde lo había golpeado. Cuando notó que miraba ahí, soltó un gruñido de advertencia. Supe que mi vida se había acabado. No había nada que pudiera hacer. Retiró su brazo enorme hacia atrás. Cerré los ojos y esperé lo inevitable. El cielo explotó en luz, seguido de un estruendo que sonó como una bomba. El monstruo miró al cielo y, cuando volvió a mirarme, yo había desaparecido. Dejé de intentar ser sutil y corrí con todas mis fuerzas. Corrí como un loco. Como alguien que corre por su vida, porque sabía que eso era exactamente lo que hacía. Corría sin mirar. No sabía dónde estaba la carretera ni el camión, pero entonces oí un motor a mi izquierda. Me lancé en esa dirección mientras oía el vehículo alejarse. El cielo se había oscurecido tanto que apenas veía los árboles para no estrellarme. Otro relámpago cruzó el cielo y me iluminó el camino un segundo, seguido de un trueno tan fuerte como el anterior. El motor rugió como si estuviera forcejeando y lo oí desaparecer en la distancia. Salí de entre los árboles tan de golpe que casi me caigo. Corrí hacia la carretera y mi camión no estaba. ¿Cómo podía alguien haberlo conducido? ¿Lo habrían subido a una grúa y me habrían dejado tirado? Mirando la carretera, lo vi a lo lejos. El camión seguía ahí. Estaba detrás de él. Corrí hacia el vehículo. Al acercarme, vi que la parte trasera estaba abierta y las piezas habían desaparecido. Alguien debió haberlas cargado en su propio camión y huido. En ese momento, me importaba más seguir vivo que lamentarme de la basura humana que se aprovecha de alguien en problemas. Cerré y aseguré la parte trasera del camión mientras la lluvia me azotaba. Luego corrí alrededor y salté a la cabina.
cerrando la puerta con llave. Acababa de respirar cuando el monstruo apareció junto a mi ventanilla, jadeando y empañando el cristal con su aliento. Por un momento absurdo, me sentí a salvo dentro del camión. Esa sensación se esfumó cuando rompió el vidrio y metió el brazo hacia mí. Me tiré al espacio entre los asientos y trepé por la puerta que llevaba a la zona de carga. Cerré esa puerta de golpe y retrocedí todo lo que pude. Oía cómo destrozaba la cabina, con cristales rompiéndose y golpes resonando en el compartimento de carga. Y entonces se detuvo. Por mucho que el ruido me aterrorizara, el silencio era peor. Al menos con el ruido, aunque sea horrible, sabes de dónde viene. Con el silencio, no tienes ni idea. Me quedé acurrucado en posición fetal en la esquina del camión, abrazando las rodillas, esperando. La lluvia golpeaba el techo y me daba a la vez alivio y angustia. La lluvia era algo normal en mi vida, que se había vuelto del revés desde que entré en ese bosque. Pero también tapaba los movimientos del monstruo que, seguro, estaba ahí fuera esperando su oportunidad. La adrenalina se me fue y me dejó agotado. Llevaba la ropa empapada de lluvia, sudor y otras cosas. Solo quería tumbarme y dormir. Sentí el impacto tanto como lo oí. Y luego otra vez y otra. El monstruo golpeaba los laterales del camión. Apenas veía por la tormenta. El techo era de fibra de vidrio y dejaba pasar algo de luz, pero con la tormenta era casi de noche fuera y dentro también. Aún así, veía cómo la pared del camión se abombaba hacia adentro con cada golpe. Me pregunté cuánto aguantaría antes de derrumbarse. Mientras pensaba en ese alegre pensamiento de que mi único refugio sería destruido por un críptido enloquecido, los golpes pararon. Otro silencio horrible, solo roto por la lluvia. No me atrevía a cerrar los ojos, por cansado que estuviera. El camión empezó a balancearse de lado a lado. Se movía tan fuerte que las ruedas del lado del conductor se levantaban del suelo, y luego se inclinaba y las del pasajero se despegaban. Intentaba volcar el vehículo y estaba a punto de conseguirlo. Me lanzaba de un lado a otro como un muñeco de trapo. Después de varios intentos, lo logró. El camión volcó sobre su costado. Me golpeé la cabeza contra el techo cuando cayó contra el pavimento. Me levanté lentamente y me toqué la cabeza dolorida. La mano me salió manchada de rojo. Estaba sangrando, pero no sabía qué tan grave era. Saqué mi teléfono, que solo tenía la pantalla agrietada, y me hice un selfie. Vi la herida en la frente. Por un momento entré en pánico. Luego rasgué un trozo de camisa y me hice un vendaje improvisado para parar la sangre. Ya fuera por el olor a sangre o por haber volcado el camión, el monstruo atacó con más fuerza. Arremetió contra la puerta trasera, luego contra el chasis, y esperaba el momento en que atacara el techo, la parte más débil del camión. Pero nunca lo hizo. Llegó a la parte delantera y se detuvo. Miré hacia allí y vi por qué. La puerta entre los asientos que conectaba la cabina con la carga estaba abierta. Se había deslizado cuando el camión se balanceó y cayó. Miré directamente a los ojos del monstruo. Me quedé quieto, esperando que no pudiera verme en la oscuridad. Sus ojos escudriñaron un largo momento y luego desapareció. Exhalé aliviado hasta que oí que trepaba por el lateral del camión. Mi mente se aceleró. Sabía que había destrozado la ventanilla del conductor, pero no sabía si la del pasajero también. Mientras pensaba eso, oí romperse la ventanilla del pasajero. Supe que se estaba metiendo para encontrarme. Supe que estaba muerto. Me deslicé en silencio hacia el lado del suelo del área de carga, hasta la puerta trasera. Sabía que era más oscuro que el lado del techo. Me aseguré de que el teléfono estuviera en el bolsillo para que no se viera la luz, y me encogí todo lo que pude.
Acababa de acomodarme cuando vi su cabeza asomando por la puerta. Sus ojos recorrieron lentamente la parte trasera, de un lado a otro. Justo cuando pensé que iba a convencerse de que no estaba allí, se detuvo. Sus ojos se clavaron directamente en los míos. Empezó a meterse por la abertura, pero le costaba pasar. Metió un brazo, luego el otro, y se fue encajando hasta las caderas. Cuando la cadera herida rozó el borde, rugió de dolor. Nunca había oído nada tan ensordecedor y aterrador. Estaba forzándose a través del dolor para alcanzarme cuando vi luces intermitentes. Pensé que estaba alucinando, hasta que noté que el monstruo también las había visto. Desapareció por la abertura. Me quedé donde estaba, en shock, esperando que no fuera otro truco o que no estuviera rodeando el vehículo para arrancar la puerta trasera. Las luces parpadeaban y sentí el camión moverse mientras el monstruo volvía a trepar y entraba en la cabina. De repente, una luz me iluminó la cara. ¿Está bien?, oí una voz. Levanté la mano para tapar la luz y ver quién hablaba. Apuntó la linterna hacia sí mismo y reconocí a un policía estatal. Intenté contenerlas, pero las lágrimas salieron. No iba a morir, al menos no ese día. Salió y rodeó el camión para abrir la puerta trasera. Luego me ayudó a salir y evaluó mis heridas. La lluvia había parado, así que nos quedamos fuera mientras me hacía preguntas sobre lo ocurrido. No me importaba. Ni siquiera me molestó hacer la prueba de alcoholemia. Pero mis ojos no paraban de mirar hacia los árboles. Preguntó si necesitaba algo del camión, pero no se me ocurría nada. Él echó un último vistazo a la parte delantera del vehículo. Dice que iba a la velocidad permitida, dijo. Asentí. Negó con la cabeza mientras nos subíamos al coche patrulla. No me imagino que podría haber causado tanto daño, dijo. ¿Vio qué fue? Mi mente repasó las últimas horas de infierno y recordé el nombre del manicomio Sunnyside. No, respondí. No vi nada. Miré por la ventana hacia el bosque mientras él se preparaba para arrancar y vi al monstruo. Estaba de pie junto a un árbol justo en el límite del bosque, los puños cerrados, los colmillos al descubierto. Me miraba con una rabia inhumana. Por un momento pensé que cargaría contra el coche y me destrozaría. Mientras el policía arrancaba y nos alejábamos, el monstruo salió del bosque y nos vio partir. Mientras se perdía en la distancia, miré por el retrovisor y parecía un hombre de pie junto a la carretera, pero yo sabía la verdad. Si alguna vez atropellas a un animal en medio de la nada, no lo sigas. Nunca sabes cuándo podría estar persiguiéndote a ti. Hola a todos. Recuerden dar me gusta y suscribirse si disfrutaron la historia. Si les gustaría apoyarme aún más, también hay un enlace a mi Patreon en la descripción. Que tengan una buena noche.